Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno muchachos, en este video básicamente vamos a ver cómo crear un buscador en Excel y cómo filtrar datos. Listo, es bastante importante saber cómo podemos nosotros filtrar datos, cómo podemos generar que nos aparezcan los datos que nosotros solo queramos y cómo hacer un buscador. Listo. Entonces en este momento tengo una planilla acá con unos datos, un archivo Excel con unos datos, una serie de datos. Listo, en donde tenemos una clave por usuario, un nombre, una edad, una altura, un peso, un país, una ciudad y un sexo. Listo. Entonces, cada uno de esos usuarios que tenemos en esta lista posee un número distinto o distintivo de clave. ¿Listo? Ese número de clave podría también verse reflejado en el número de cédula. Podría ser también el número de cédula o un número distintivo que identifique a cada uno de los usuarios que tenemos acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un buscador como primera medida. Vamos a hacer un buscador de datos. ¿Cómo hace un buscador de datos? Sí, vamos a hacer en otra hoja una especie de plantilla en donde nosotros ingresemos la clave del primer usuario y automáticamente me salgan todos los datos de ese usuario. O sea, un ejemplo, si yo ingreso la clave B007, me va a salir que el nombre de esa persona es Isabel, la edad es 24, la altura es 1,76, el peso son 76 kilogramos, es de Perú, de Arequipa, el país Arequipa, y es una mujer, femenino, ¿listo? De género. Entonces, procedemos a hacer eso. Lo primero que vamos a hacer, yo les voy a regalar este archivo para que de pronto no pierdan tiempo de pronto llenando datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que este archivo, la hoja uno le vamos a cambiar el nombre y esa hoja uno la vamos a llamar datos, ¿listo? Datos, ¿listo? Donde tenemos nuestros datos, vamos a marcarla como datos. Ahora, el siguiente paso es que la hoja 2 la vamos a marcar como buscador, ¿listo? Nuevamente, la hoja uno, que es donde tengo todos los datos, donde tengo mi plantilla con los datos, la voy a marcar como datos. Y la hoja 2 la voy a marcar como buscador, que es donde me va a quedar el buscador de datos. ¿Listo? Ahora, lo siguiente que voy a hacer es que voy a empezar a hacer como la estructura básica o la parte visual del buscador. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ubicar más o menos por aquí en B2. ¿Listo? Voy a seleccionar hasta B5 hacia abajo y hacia la derecha voy a seleccionar hasta la K. ¿Listo? Más o menos todas estas, desde B2 hasta K5. Ahora lo siguiente que voy a hacer es que voy a combinar y centrar para que se vuelva una sola celda, que va a ser relativamente el título. Y en esa celda vamos a colocar buscador de datos. ¿Listo? Vamos a dejarlo bien bonito, le vamos a subir el tamaño a la letra. Listo, le vamos a cambiar el tipo de letra para que se vea mejor, lo vamos a dejar centrado, listo, y le vamos a cambiar el fondo para que tenga un fondo distinto. Listo, buscador de datos. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es que voy a colorear toda esta parte de acá, más o menos desde B5, desde B6, más o menos hasta más o menos B23. ¿Listo? Desde B6 hasta B23 hacia abajo y hacia la derecha hasta donde dé la carátula de mi plantilla. ¿Listo? Y esa parte la voy a dejar de otro color. En este caso la voy a dejar de un color naranja. ¿Listo? Entonces nuevamente desde B6 hasta B hasta K23. ¿Listo? Desde B6 hasta K23. Listo. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es llenar los datos, dejar los datos donde van a quedar dejar los campos donde van a quedar mis datos. Entonces me voy a ubicar exactamente por aquí en la celda C8, más o menos por acá. Y lo siguiente que voy a hacer es que la voy a fusionar con la D. Voy a bajar 2, ¿listo? Y le digo combinar y centrar y le cambio el color a blanco. O la dejo sin relleno. Ahora, dejando dos celdas de por medio, hago lo mismo con la siguiente. Blanco y combinar y centrar, dejando una de por medio, blanco, combinar y centrar, una de por medio, blanco, combinar y centrar, dejo una de por medio, sin dejarla en blanco, sin cambiar el color, combinar y centrar, no se les olvide que todas tienen que estar combinadas y centradas, blanco, combinar y centrar. ¿Y cuántas necesitamos? Necesitamos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque son 8 los datos, incluyendo la clave. Entonces venimos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, me faltarían 2. Entonces lo paso a blanco, combinar y centrar, y lo mismo hago con la siguiente. Lo paso en blanco, combinar y centrar. ¿Listo? ¿Aquí qué iría? Aquí iría el primer dato que vendría siendo clave. ¿Listo? Coloco aquí clave. Ahora el siguiente dato vendría siendo nombre, edad, nombre, edad, estatura, creo, altura, peso, país, altura, peso, país, ciudad y sexo. Ciudad y sexo. Listo. Ya tengo lo que vienen siendo como los títulos, ¿listo? Ahora vamos a dejar una celda de por medio a la derecha y exactamente me voy a ubicar, dejando una celda de por medio, me voy a ubicar acá, exactamente estoy en F8 más o menos. Entonces me voy a ubicar en F8 y en F8 lo siguiente que voy a hacer es que voy a seleccionar hasta la J, voy a dejarlos más anchos que esto, o sea voy a seleccionar F8 y selecciono 1, 2, 3, 4 celdas de más hacia la derecha. Lo mismo hago, las dejo en blanco, le doy combinar y centrar y hago exactamente lo mismo, en blanco, combinar y centrar, nuevamente en blanco, combinar y centrar, selecciono las siguientes, en blanco, combinar y centrar, en blanco, combinar y centrar, y así mismo hago con todas. ¿Listo? Selecciono, combinar y centrar. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué va a pasar en esas celdas que estoy combinando y centrando y dejando en blanco? En estas que tengo en la parte derecha. En estas de acá, ¿qué va a pasar? Que apenas yo digite la clave, aquí dentro de este campo de texto, todo esto se va a llenar solo. ¿Con qué? Con los datos de cada uno de los usuarios que tengo acá con su respectiva clave. ¿Listo? Entonces ya después de que tengan la plantilla de esta manera, después de que tengan la plantilla de esta manera, ¿qué va a pasar? Aquí, por ejemplo, yo tengo que generar la clave. Entonces, lo que les explicaba anteriormente, si yo coloco B010, me van a salir los datos de Paula. O sea, yo vengo acá y coloco B010 y le doy Enter y automáticamente todos estos datos se van a llenar automáticamente con ese buscador. ¿Listo? Entonces, procedemos a hacer eso. La primera celda o donde va la clave, no voy a colocar absolutamente nada. Me voy a ubicar exactamente en la segunda. La primera la dejo vacía. Es más, esta la voy a cambiar de color para saber de qué es distinta. Esa es la clave. La primera la dejo vacía. Y voy a tener en cuenta esto, chicos. En este momento me encuentro en la celda F8, ¿no? Para lo que lo tengan en cuenta. Esta que está vacía es F8. Ahora me voy a ubicar acá, que es F10, donde va el nombre, donde tiene que salir el nombre. Y ahí vamos a aplicar la fórmula. Entonces la fórmula que vamos a aplicar es la siguiente. Va a ser la fórmula buscar V, pero entonces tenemos que tener en cuenta antes de empezar a colocar la fórmula algo. Nos devolvemos a datos y vamos a mirar los datos exactamente desde donde van. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los datos van exactamente desde A2 hasta, vamos a mirar, hasta viene siendo H26 en diagonal. No tomen el título. Tengan en cuenta, no vayan a tomar el título, tomen desde donde empieza el primer dato, desde acá, B2 hasta, vendría siendo esta última celda, H26, ¿listo? Entonces B2 y H26 para que lo tengan presente ahí. Entonces ahora sí vamos a aplicar la fórmula vendría siendo igual, buscar V, mírenla acá, buscar V o buscar valor, abren el paréntesis y lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a hacer el llamado a las celdas y a las hojas donde están, la hoja donde están los datos. Entonces, ¿qué celda era esta? Esta viene siendo F8, entonces la pueden seleccionar. ¿Listo? No pasa nada. F8, punto y coma. Ahora lo siguiente que tienen que colocar es cómo se llama la hoja en donde están los datos. Datos, ¿listo? La hoja en donde están los datos. Cierro signo de admiración y ahora coloco el valor desde donde empieza el primer dato y donde termina el último dato. Dijimos que era A2, desde A2 hasta dos puntos H26, ¿listo? Que es el último valor.
¿vale? Ahora le coloco un punto y coma y lo siguiente que voy a hacer es que voy a colocar el nombre de la celda en la que yo estoy. Esta vendría siendo la celda 1, esta vendría siendo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, ¿listo? Entonces, ¿en cuál celda estoy yo? ¿En qué dato? En el dato 2, ¿vale? Ahora lo siguiente que voy a hacer es cerrar el paréntesis y le digo enter. Me dice que no hay un valor, no aplica. ¿Por qué? Porque yo hasta ahora no he colocado ningún dato, ninguna clave. Vamos a colocar una clave, cualquiera. B017 y tendrá que salirme el nombre de Santiago, si me queda bien. Coloco aquí B017 y le digo enter. Y si se dan cuenta, ha cambiado automáticamente a Santiago. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hago para aplicarla en uno a uno estos valores? Muy sencillo. Me vengo a donde apliqué la primera fórmula, segunda celda, donde apliqué la fórmula por primera vez, y voy a seleccionar toda la fórmula en la parte de arriba. Aquí la selecciono, le digo copiar, listo. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a oprimir la tecla escape. Oprimo la tecla escape para que deje de seleccionarse la fórmula. Me vengo a la celda y le digo control V o doble clic control V. Doble clic control V. ¿Listo? Pero esta era la primera celda, segunda celda. Esta ya tiene que cambiar de valor. Esta ya vendría siendo número 3. Y le digo enter. Y mire que ya me sale la A. Ahora nuevamente, doble clic, como ya tengo copiada la fórmula ya está copiada. Entonces le digo control V y lo único que cambio es 1, 2, 3. Tendría siendo 4. ¿Listo? Nuevamente con la siguiente que es la del peso. Doble clic para activar la celda, para activarla. Control V y vuelvo atrás y cuánto. 1, 2, 3, 4, 5. Vendría siendo la quinta celda. Y lo mismo hago una por una. Lo único que tengo que cambiar en una por una va a ser el nombre de la celda en la que me encuentro. 1, 2, 3, 4, 5. Viene siendo la sexta. Siguiente. La séptima. Enter. Siguiente. Pego la fórmula. La octava y enter. Entonces dése cuenta que automáticamente los valores se colocan. Vamos a cambiar. Vamos a colocar aquí un número alterno. B020. Vamos a colocar y le decimos enter. Dice que es Mateo 23, 163. Vamos a confirmar a ver si B020. Mateo 23, 163. Chile Valparaíso masculino. Ahí tenemos. ¿Listo? Entonces de esa manera es como nosotros hacemos un buscador de datos. B001. Vamos a mirar. Ahí está. Es Juan. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente lo que estamos haciendo aquí es un filtro. Un filtro, lo que estamos haciendo es un buscador, buscando de acuerdo a una clave que se le asigna a cada usuario, me van a salir sus datos. ¿Listo? De esta manera nosotros hacemos un buscador de datos, chicos. Ahora, ¿cómo filtramos datos? Muy fácil para filtrar datos. Voy a hacer el ejemplo con esta misma plantilla. Para filtrar datos, ¿en dónde se utiliza el filtrado de datos? Se utiliza cuando tenemos muchísimos datos y queremos simplemente que me aparezcan los datos que yo necesito verificar. Un ejemplo, yo necesito verificar cuántas personas son del país Colombia. Entre 2000, 1000 datos que yo tenga aquí en Excel, yo necesito identificar cuántas personas son del sexo masculino o del género femenino. ¿Listo? Cuántas personas son de la ciudad de Bogotá, cuántas personas tienen peso de 65. Entonces aquí lo que va a hacer los filtros es que nos va a ayudar a que esa cantidad de datos que nosotros tenemos quede muchísimo más reducida para poder identificar los datos que yo quiero. Entonces, ¿cómo se hace eso? Muy fácil. Selecciono los títulos. ¿Listo? Selecciono los títulos y en la parte aquí en inicio, menú inicio, en la parte derecha me aparece un bloque que se llama ordenar y filtrar. Mírenlo, ahí lo tenemos. Entonces le damos clic en ordenar y filtrar y lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a hacer un clic sobre lo que dice filtro. Ahí dice, nuevamente, inicio, selecciono primero los datos que quiero que me filtren. Listo, los títulos, los encabezados van a ser los filtros y le digo inicio, ordenar y filtrar y filtro. Automáticamente des en cuenta que me ha aparecido en cada una de los títulos, me ha aparecido una flecha que indica una lista desplegable, que indica que hay algo oculto ahí. Des en cuenta. Ahora viene lo que es aplicar los filtros. Yo quiero que me filtre, por ejemplo, la cantidad de usuarios
que son del género femenino. Entonces me vengo aquí a la parte en donde está el género, el sexo, y le digo, aplíqueme el filtro, expando esa ventana y fíjense que aquí me dice seleccionar todo, me aparecen los dos. Pero ¿qué pasa? Yo le digo, no, quito el filtro que tiene puesto en este momento y yo le digo, solo quiero que me muestre los del género masculino. Le digo aceptar y es en cuenta que automáticamente me queda solo los del género masculino. Es más, yo puedo automáticamente aplicarles un color. Quito ese filtro y coloco ahora femenino. Y a los de femenino los dejo de otro color. Puedo hacerlo de esa manera. ¿Listo? Si yo vengo y filtro ya todo y le digo aceptar, des en cuenta que me ha aparecido ya los colores sin el filtro. ¿Listo? También puedo filtrar por colores. Yo quiero que me filtre solo el color verde. Entonces le digo filtrar por color y miren que automáticamente él toma los dos colores que están en la columna. Miren, filtreme solo los de color verde o filtreme por color solo los de color rosa. ¿Listo? Si yo quiero volver a dejar todo como estaba, pues simplemente le digo seleccionar todo y aceptar. ¿Listo? Igual lo puedo hacer con cualquiera de las columnas. Yo quiero que me filtre solo los personajes del país, por ejemplo Brasil, le digo aceptar, me dice que solo hay uno, le digo que me filtre solo los de Colombia, me dice que hay dos, le digo no, filtreme ahora solo los de España, me dice que hay dos también, México, quito el filtro de España y coloco el de México, me dice que hay dos. ¿Listo? Ustedes pueden aplicar los filtros a las columnas que ustedes quieran y de la manera que ustedes quieran. Esa es la manera como uno filtra datos. ¿Para qué sirve filtrar datos? Cuando tenemos 1000, 2000 datos y queremos ir directo al punto. Que me filtre solo los datos de la ciudad de Bogotá, que me filtre solo los datos del país México, que me filtre solo los datos de las personas que se llaman Camilo. ¿Listo? De las personas que viven en Chiquinquirá. Entonces de esa manera nosotros filtramos los datos, muchachos. Espero que este video haya sido de muchísima ayuda. Un abrazo y buen día.